también a Max, para verlo a él, para ver a Jorge Cubillo y escuchar toda la información que nos trae de Universidad Católica con un estadio que se ve por el adelanto, digamos que se ve espectacular, Jorge. Sí, la verdad es que ya luce imponente porque anoche, con lluvia y todo, se efectuó el encendido de las nuevas luminarias que va a tener este recinto. Yo le hablaba de la capacidad lumínica que tiene el estadio. Sí, mira, para una referencia, habitualmente la norma Conmebol, por ejemplo, en Sudamérica habla de 1300 lux, que es aproximadamente alrededor de lo que tiene el Estadio Nacional, según la explicación de los técnicos al respecto. Sí, va por ahí, incluso el Estadio Nacional tiene un poco más. Esta va a tener, y nos explicaban anoche, cerca de 1800 lux. Aparte que tiene paneles fotovoltaicos y una serie de elementos que no es habitual por la tecnología que se va a ocupar. De hecho, por ejemplo, si hay un evento nocturno en los salones que están habilitados para ello, bueno, se puede tener el estadio de fondo, pero no ocupando energía eléctrica convencional, sino que solamente alimentada por energía solar. Y eso obviamente marca una diferencia respecto a lo que se ha hecho. La ceremonia de ayer estuvo encabezada por los ejecutivos de la empresa, en este caso en el Más Cruzados, encabezados por Juan Tagle. Y claro, uno puede ver que ya se ve bastante bien, pero no estaba más del 40% de la utilización que va a tener finalmente el recinto. Es decir, hablamos de que solamente se encendieron los focos del ala norte y sur, y el resto con algunos elementos solamente de la tribuna Fuyú, pero se ve bastante bien, ese es el concepto y lo reitero. La cancha claramente estuvo simulada con las líneas, con el uso de neón para efectos de lo que significaba la puesta en escena de presentar la iluminación, pero no es la cancha finalmente, a pesar de que los rollos de la nueva carpeta ya están justo en los costados de la tribuna Livingston. Es decir, si les cuento que está aplanado todo, o nivelado mejor dicho, porque algún ingeniero se puede enojar, nivelado prácticamente todo el campo de juego, y ya va a venir la etapa de colocar precisamente las bases que sustentan, que son aislantes. Después otra más, que es un elemento que tiene arena de sílice, y posteriormente el corcho que va bajo y se mezcla con el pasto que tiene el claro arena, que va a ser utilizado acá por la Universidad Católica. Entonces, en esa etapa está. Y en los entornos, ya vemos, por ejemplo, yo miro tras de cámara de Felipe Los acá, que están los estacionamientos con las señalizaciones respectivas para las personas que tienen movilidad reducida, por ejemplo. No es que se vaya a pavimentar todo, no por ahora, por lo menos para la inauguración, pero sí viene eso porque se está despejando bastante todo el recinto y todo el entorno del claro arena para efectos de ya colocarlo en funcionamiento. Y esta pregunta obviamente había que hacerla otra vez, la hemos hecho, yo calculo, 16 veces, por lo menos, desde que se comenzó a construir el nuevo estadio. A los regentes cruzados, que tienen, ¿cuándo se va a inaugurar? ¿Cuándo se va a jugar el primer partido? Que es obviamente la noticia que le interesa a los hinchas, porque se ha dicho, y en el último tiempo, los últimos 6 meses, que es el partido con Coquimbo, 27, estamos a un mes y un día de aquella fecha, 27 del próximo mes, jugar el primer partido. También nos explicaron que están los permisos de por medio, que obviamente podían eventualmente, más allá que estuviera o no listo el recinto, retrasar un poco esto. Y esa pregunta anoche se la volvimos a hacer a Juan Tagle, presidente de Cruzados, quien a propósito respondió lo que vamos a repasar a continuación en el punto de prensa. Nosotros tratamos de seguir fijando en el objetivo del 27 de julio y mientras no sea imposible no vamos a cambiar ese propósito, ¿no? La idea es jugar la segunda rueda acá, lo que falta fundamentalmente es la cancha, y la cancha deberá estar lista durante la primera quincena de julio, antes del 15 de julio, y después son detalles, está terminándose la cubierta. Hoy, como pueden ver, energizamos el estadio, que es un hito fundamental. Faltan muchos de los focos, que hoy día se encendieron algunos de los focos y ya este estadio se ve más iluminado que varios de los estadios del país. Así que estamos trabajando en eso. Es difícil un proyecto como esta naturaleza, contar con todos los permisos y las recepciones es un tremendo desafío, y por parte nuestra no dejaremos nada que hacer y esperamos seguir contando con la colaboración de las autoridades para eso.
Qué difícil es para un equipo, muchachos, dejar el lugar donde juega habitualmente. Lo vimos, claro, su localidad. Lo vimos en Universidad de Chile, ¿no? Varios años fatídicos del conjunto azul. Y coincidencia o no, mezclado también con la llegada de Gustavo Álvarez, pero qué bien le hizo volver al Estadio Nacional. Uno cree que debiera pasar la misma situación con Universidad Católica, poder jugar donde entrena constantemente, donde está habituado ya el equipo, ¿no? De la precordillera. Y más aún con un estadio, nosotros con Gonzalo, ustedes no estuvieron presentes, con Gonzalo y con Gastón tuvimos la oportunidad de ir a hacer un programa ahí en el recinto y estaba 50% de su capacidad. ¿Ya se veía bien? Y era impresionante, o sea, va a marcar demasiadas diferencias este estadio y me parece que va a ser una motivación anímica y deportiva para la Católica pensando en la segunda rueda. Debiera ser así, muchachos, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que tener su propio estadio, su propia cancha, van a entrenar en esa cancha, también es una cancha diferente, sintética, entonces también en el juego mismo se pueden marcar diferencias. Lo que sí, en comparación con Universidad de Chile, yo siento que Universidad Católica ha tenido que hacer un gasto económico grande, entonces tampoco es que puedan invertir mucho en su plantel. Universidad de Chile yo no tenía nada que ver con lo que se estaba haciendo en el Estadio Nacional, entonces los presupuestos seguían siendo los mismos y sus planteles igual seguían siendo bien poderosos, entonces por ahí también hay que nivelar un poco, pero totalmente teniendo toda su hinchada de local, llenando el estadio, porque seguramente incluso hasta los que no son hinchas de Católica van a querer tener y vivir la experiencia estadio, porque va a ser muy bonito y ellos como equipo seguramente se van a hacer muy fuertes. Ahora, recuerda que cuando recién comienza la construcción se había dado a entender que eran presupuestos aparte, que corrían por carriles separados, digamos, el del plantel, el del estadio. Después, cuando se va Nico Núñez, mira, estoy hablando de del año pasado, principio del año pasado en el fondo, él sale diciendo que, claro, en el fondo le prometieron un presupuesto, que después ese presupuesto no era tal, que no se pudieron traer los refuerzos que se querían. Entonces, también se entiende que el presupuesto se haya trastocado con todo, porque la gente que ha construido, no en mi caso, pero siempre me cuentan, que te dicen un presupuesto al comienzo y eso va avanzando y salen problemas en medio, será algo más chico, acá algo muy grande, entonces imagínate los problemas, pero claro, uno cree que el nivel incluso futbolístico de Universidad Católica debiera mejorar incluso siendo ya con su localidad como tal. Es que la Católica ha estado de nómade durante un par de años, digamos, porque ni siquiera es que haya ejercido la localía en un estadio específico que no haya sido el propio, sino que ha tenido que cambiar, porque el estadio Santa Laura tuvo problemas, porque el Bicentenario tampoco estaba tan disponible, porque Rancagua también se sometió a algún tratamiento la cancha, el propio estadio que estaba siendo sobreutilizado. En Temuco. Fue por eso, entonces, a miles y miles de kilómetros, es una locura, es una locura. Claro. También. Entonces, la verdad es que ha sido una itinerancia permanente, es como vida de circo prácticamente la que ha tenido la Católica. ¿Y un gasto? Y eso, obviamente, un gasto mayor. Ese poco conocimiento, ese poco feeling de los propios jugadores con los estadios, porque muchas veces uno dice, ya, pero ¿qué tanto influye? Y efectivamente influye, digamos, se levantan la cabeza y ya saben las dimensiones de la cancha, saben dónde están ubicados y todo ese tipo de situaciones te van marcando diferencia, aunque sean muy pequeñitas y unos detalles muy ínfimos. Cómo corre el balón, los botes que da, no sé, influye bastante. Totalmente, y el público que tiene la posibilidad, digamos, de ir, porque si tú no sabes dónde tu equipo hace local, lo supo la gente de Universidad de Chile en su minuto, tampoco te vas a arriesgar a comprar el abono de todo el año. Claro. Así es que son una seguidilla de situaciones que las ha tenido que purgar, es como el gran costo que ha tenido finalmente la Católica en función de un estadio que va a estar a la altura y va a superar con creces cualquier otro recinto deportivo, no solamente del país, yo creo que de varios otros que son bien vecinos. Y siento que vale la pena que hayan tenido que sufrir estos 2 años, digamos, este sacrificio que hacen para tener un estadio de este nivel que lo necesitamos. Y se sube un poco el listón, siento yo, porque también de cierta manera como que tú le pegas un codazo al de al lado y le dices, oye, ojo que nosotros lo hicimos, ¿por qué no te atreves tú a hacer lo mismo, no? ¿Por qué no mejoras tú tu recinto? Está bien, la gran mayoría son recintos públicos, pero tú ibas a hablar respecto al estadio de Palestino, por ejemplo, que es el estadio de la Cisterna, es de la municipalidad, ellos tienen una concesión, sin embargo, se logró, a través de un acuerdo público-privado, alcanzar algo que era como bien impensado hace poco tiempo atrás, que son las luminarias, y que tienen eran 1.300 lux, ¿cierto? Que tienen una posibilidad de recibir un partido internacional. Entonces se puede.
Se puede. Eso, Cuando hay gestión, se aprovechemos de felicitar a Palestino, Sí, es que tienen el 85% del trabajo listo, que les quedan un par de semanas, pero que también piensan poder hacer de local y jugar torneo internacional en el segundo semestre. Pero mira, por ejemplo, los otros dueños de estadio. ¿Cuánta distancia hay en el Santa Laura? ¿Cuánta distancia hay en el de Huachipato? Perdón. El mismo Monumental. Pero lo del Santa Laura, ¿qué ha pasado con las luces? O sea, Hubo un problema ahí no menor. Digamos, la Caro sigue esperando la invitación para ir a verla, pues te acordás que ¿verdad? Sí, po. lo hizo un público, Cristian Rodríguez, entonces... Ahora, futbolísticamente, Que ya no yo creo pasa. que la Universidad Católica nunca pensó que iba, no sé si tan mal, pero deportivamente no le fue bien en este proceso que obviamente es importante, el que no hiciera de local en la Universidad Católica, los que tuvimos la oportunidad de jugar, se siente jugar en el estadio de la Universidad Católica, por el hincha. La cancha siempre fue distinta, siempre fue buena ante una Católica que tiene buen pie, jugaba, tenía una forma clara, pero deportivamente, claro, no le fue bien y eso también obviamente las críticas fueron apuntando hacia ese lugar más deportivo que lo que hoy día están haciendo y que ya están muy pronto a inaugurar, que tiene un tremendo, a ver, ¿cómo llamarlo? Todo lo que hicieron... ¿Inversión? Sí, más que inversión, es un desgaste enorme, o sea, más... Sí, es mucho ambiente. Es mucho, o sea, no despreocuparse quizás hasta de lo futbolístico, que nunca lo pensaron, en algún momento económico, desde el que tuvieron que viajar a jugar a otros lugares, el gasto de vuelo, avión, contratar estadio, el perder abonos, como decía la Caro también, de gente que dice, ¿sabes qué? No, este año no me voy a abonar, ¿para qué si no sé dónde juegan? Todo eso afecta lamentablemente, pero obviamente de lo futbolístico que tenemos que hablar, no le fue mal tampoco, o sea, él podría haber sido peor, estuvo siempre en mitad de tabla, no pudo clasificar a Copas Internacionales, que también eso... Siempre llegó a la previa de Exacto. Sudamericana, que tenía que jugar contra un rival chileno, y ahí fue donde tres consecutivas quedaron afuera. Claro, pero clasificó a estaba ahí. Sudamericana. Clasificó a que- Sudamericana, claro. Piensen ustedes que la Católica también ha hecho aumento de capital en este periodo. Sí. Tuvo que hacerlo de forma obligada porque los costos del estadio no solamente aumentaron, sino que prácticamente De se la vida. duplicaron. Sí, los no, costos el costo de la vida. El costo de la vida, como dijo Pero Pablo Pero Guillermo, otra vez, después se disparó. claro, ante seguir haciendo Y renovación. el techo fue un gran tema, un gran tema de la Católica. Bueno, lo logró sacar adelante, aparte los precios subieron durante la pandemia, que eso también incidió, entonces son unos aspectos externos que terminaron redundando en que la Católica, obviamente, que un proyecto en el cual ya se había enreglado, se le hizo más caro, se le encareció en el camino y tuvo que sacar recursos que no contaba inicialmente, así que... Y todo vaya eso- que han carecido la vida en estos todo últimos eso años. incidió. ¿Cuándo cerró el estadio? Después del partido con Audax, ¿fue? Sí, ¿Partido pero con ¿qué año Audax? fue? ¿Te acuerdas, Jorge, o no? 22. 2022. 22. O sea, el último técnico fue Holland. Tiene que haber sido, claro. Sí, ahora, solo para cerrar este tema Holland lo 1. futbolístico. Holland 1. No, Ah, claro. no, pues si Holland 1 fue campeón en 2022. 2020. Sí, porque después... Pero tuvo 2 periodos. Por eso, Después po. regresa. En el segundo, po. Si fue el 2022. Espérame, pero es que después está... ¿Seguro? Pero si Holland duró un año. Estuvo Poyet. Y se fue. Después, 2021 empieza Poyet, termina Paulucci. Pero el segundo- 2022 empieza Paulucci y lo reemplaza. Nico Núñez. No, Holland. Ah, Holland, claro. Holland. Y después viene Y Nico. después Holland. Nico Núñez. Nico Núñez viene después. Sí, tienes razón. sí, sí. Claro. Tienes razón, Es verdad. Marcelo. No, yo quería decir que en lo deportivo solamente recuerdo cuando Marcelo Díaz nos contaba el desgaste que significó para el plantel de Universidad de Chile en aquel entonces los viajes a Rancagua. Y que incluso Sí. en el plantel estaban pidiendo, en la medida de lo posible, jugar acá en la región metropolitana, porque realmente fue un desgaste muy, muy grande para ellos. Ahora, Además, perdón, a Católica no le había ido nunca bien. Me acuerdo que lo conversamos acá, que no podía ganar en Rancagua. Rancagua. además, claro. No, Pero y después, yo iba y después apuntaba para el al juego de desgaste. Nico Núñez, Al que era desgaste. mucha posesión, el estadio Santa Laura estaba en pésimas condiciones, no se podía controlar el balón. Sí, acuérdate que incluso la pintaron y todo lo demás, pero hay un gasto obviamente económico, futbolístico, importante, Jorge, y ese gasto económico va a afectar de alguna u otra manera a los refuerzos que puedan llegar ahora a mitad de año. ¿O que no A lleguen? pesar de que ustedes recordaban recién, iban por carriles separados, pero bueno, incide finalmente porque el presupuesto es acotado. Entonces la pregunta para Juan Tagle en este caso viene de la mano con lo que hemos sabido.
porque hay posibilidad de que jugadores salgan, como está ocurriendo, por eso decía yo que anunciaron oficialmente hoy, aunque sabíamos hace rato ya, lo de Guillermo Soto, que está entrenando en Argentina, y jugadores que pueden venir. Y ya hemos dado nombres, uno, particularmente el de Hugo Fernández, a pesar de que en Paraguay dice tienes otros interesados. Pero a Juan Tagle le consultamos, bueno, es 1, 2, 3 o 4 refuerzos, pensando que con la lesión de Fernando Zucchi se abre otro cupo. Y la respuesta la vamos a repasar ahora. Esas salidas de jugadores que tú mencionas no generan grandes recursos para el club. Lo de Gentil, siempre el contrato de él estuvo considerado, que duraba hasta mitad de año. Lo de Guillier, bueno, hay un cobro por derechos de formación que lamentablemente toma tiempo hacer, no es algo automático. Y tampoco lo de Guillermo Soto es una operación que le genere recursos frescos al club. También viene la situación desafortunada y lamentable de Fernando Zucchi, que afortunadamente hoy la operación salió bien, pero va a ser un tiempo largo de recuperación. Entonces vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo, ver la capacidad que tengamos de traer algún refuerzo, pero efectivamente la situación de presupuesto de este año no es holgada como para pensar en grandes inversiones. Queda claro entonces, dice, la posibilidad de traer algún refuerzo. O sea, yo sigo cauto con eso cuando dicen 4 los hinchas, ojalá vengan 4. No, con suerte llegan 2. Esa es la verdad hoy día. Pero Jorge, salvo que aparezca alguna oportunidad de mercado, como lo estila la UC, para que pudiesen venir. ¿Sí? el año pasado también se pensaba lo mismo y llegaron 4. Llegó Valver Huerta, llegó Jader Gentil, llegó Francisco Arancibia y Fernando Zucchi. Llegaron 4. De los 4 jugó 1 nomás. Esa es otra cosa. Los otros también jugaron, pero no, también. También lo estábamos conversando aquí, que al final es difícil. Yo creo que Católica tiene que apostar por jugadores libres, porque no tiene dinero como para poder pagar para traer a alguien, solamente su sueldo. Y muchas veces es difícil encontrar jugadores de muy buen rendimiento que estén libres, por algo están libres, ¿entiendes? Sí. Entonces va a ser difícil. La tiene dura. Espérame, Jorge, Sí. Huerta está... Valver, sí. Sí, está listo para jugar, todavía está en Un año ya. recuperación. Entrena normalmente, no tiene ningún problema. Ya. Ya ahora depende de Garnero, que lo visualicen bien, que lo consideren apto y puede jugar. Ah, pero tiene el alta. Bueno, y de hecho, sí, de hecho está entrenando normal. Ahora, el punto es que para el partido con Colo-Colo, por ejemplo, lo más próximo, bueno, ya perdió a Fernando Zucchi y ahora perdió al Keno Mena. Porque ayer informaron por la tarde, a última hora, que también se sometió a una intervención quirúrgica menor, eso sí, pero intervención quirúrgica al fin y al cabo, en uno de sus tobillos que lo inhabilita para estar en este partido. Entonces, la formación indudablemente con la salida de Zucchi, con la del Keno Mena, uno dice ya, empezamos a modificar el equipo, va seguramente a jugar el Simbi Cuevas a la izquierda, después por el medio puede ingresar Canales. Y la otra cosa que tengo que contar al respecto, había, y esto es real, absolutamente chequeado, interés por llevarse al colombiano Valencia. ¿Desde dónde? México, y otra opción de Argentina. Pero Cruzado dijo no se mueve por ningún motivo, así que Johan Valencia se queda acá. No hay inconveniente en eso, que fue padre, entre paréntesis. Y así que no se va a mover. Y están viendo qué pasa con alguna salida eventual. Jader Gentil, en paréntesis también, Jader Gentil está lesionado, pero ya hoy día vino un rato. Ya el próximo martes no va a estar, como tampoco va a estar Tomás Guillier la próxima semana porque ya expiran los contratos respectivos. Y en eso están viendo la opción de traer algún refuerzo, por ahora nada claro más allá del nombre del paraguayo que mencionamos, y que pudiese materializarse. Si de salida se trata, la de Felipe Correa obviamente fue algo que dio que hablar, producto que se va a la selección, regresa a un cargo que ya tuvo, sale de la comisión de fútbol, encabezada la comisión de fútbol de la Universidad Católica, y hay un miembro menos en el directorio. No es obligación, nos han aclarado esto, no es obligación, a pesar de que la reglamentación habla de que hay que reemplazar el cupo, la ley de sociedad anónima, no es obligación reemplazarlo. Entonces se va a quedar seguramente acéfala la comisión de fútbol y con un integrante menos el directorio hasta el próximo periodo en el año entrante, así que, o cuando venga, mejor dicho, el 2026. Bueno, a propósito de la salida de Felipe Correa, también le consultamos cómo llegó esta noticia y cómo la recibió particularmente Juan Tagle, y esto es lo que respondió.
Era obvio que siempre su nombre iba a estar presente para ese cargo, así que no es sorpresa, era algo que veníamos conversando hace un tiempo con él, es una decisión personal de él. Con la NFP también la habíamos conversado y ellos me habían planteado esa posibilidad y yo siempre le señalé que yo no le voy a cortar la ala a nadie, o sea, si él tiene esa posibilidad, la tomó y para nosotros es una muy buena noticia que una persona de su nivel técnico, de su nivel personal, tome un cargo que para el fútbol chileno es importante. Por ahora no hay una decisión de que vaya a haber necesariamente un nuevo presidente de la Comisión Fútbol. Bueno, ahí la palabra de Juan Tagle con la partida, ¿no? De Felipe Correa rumbo a la selección nacional. Jorge Cubillos con todas las novedades de Cruzados. Completo informe, amigo. Un abrazo. Chao, Jorgito. Chao.